Estamos viendo cómo los paniaguados mienten como respiran. Yo esperaba que la representación de Acción Nacional emitiera una disculpa a la secretaria ejecutiva, porque le dijo que de un plumazo le estaban quitando 9 millones de votos. Tiene el documento en su mano y la lectura fue correcta, 10.107.000 y luego en la primera circunscripción 1.886.000. Y miente, y todavía dice con su dedito que no, miente, no se disculpa y luego sueltan todo. O sea, es que no entienden que no entienden. No les voy a decir, hoy que estuve en La Lagunilla, cómo dice el pueblo que fue el resultado de la elección del 2 de junio. No se los voy a decir, porque ese les va a gustar menos todavía que los términos que he utilizado. Pero sí es evidente que hoy aquí estamos viendo cómo actúa la oposición y cómo algo que criticaban, esa bonita costumbre de meter un tema que no es tema por la puerta trasera, estamos discutiendo la asignación de diputados de representación proporcional de la Ciudad de México. Me perdí. Aquí, por más que busco en el informe, no veo ese tema. Pero además se dice una actitud autoritaria de nosotros, pues si nosotros no somos la autoridad electoral ni en la Ciudad de México ni en el nivel nacional. Ahora sí que alguien me explique. Y veo que algunos consejeros que no les gustan mis términos, no se les mueve una ceja de que esté diciendo la representación del PRD una talante autoritario, fraude a la ley, fraude a la voluntad popular. De Jalisco no han dicho ni pío, donde hubo, por decirlo suave, un manejo desasiado de la paquetería electoral, por decirlo suave. Y eso, pero miren qué tranquilos. Y además ya ni siquiera se da cuenta la representación de Acción Nacional de la majadería. Hemos pasado del INE no se toca a no hagan eso. Ya los estamos viendo, ya los van a acusar también de tentación autoritaria cuando den a conocer cómo quedó la representación proporcional, porque claro que alcanzamos los 2/3. Y nosotros no hemos cambiado nuestro punto de vista, seguimos exigiéndole a los consejeros que no ganen más que el presidente y que se apliquen a las políticas de austeridad y que se hagan los cambios que se tienen que hacer. Aquí se dijo por la mañana que queremos desaparecer al INE. Cuando cambió de IFE a INE, nadie dijo que desaparecieron al órgano electoral. Nadie dijo eso. Pero no lo queramos cambiar a INEC porque entonces queremos desaparecer. No querramos una reforma al Poder Judicial porque queremos desaparecer al Poder Judicial. Si Claudia Sheinbaum Pardo tendrá 2/3 en el Senado y puede decidir los ministros de la Corte que le tocan en su sexenio, y no queremos eso. No queremos el control de la Corte, lo que queremos es que haya justicia y un Poder Judicial independiente, que no sea corrupto. Se reanuda la sesión del Consejo General del INE. En breve, la Secretaría Ejecutiva dará a conocer los cómputos de circunscripción. Está en la base para la asignación de diputaciones plurinominales. La asignación no es inmediata porque deben desahogarse todos los juicios de inconformidad, nulidad de casillas y lo que salga. Vamos a ir a este agarrón que se dio el diputado Fernández Noroña con los paniaguados que, como siempre, son hipócritas, doble discurso, siguen mintiendo, a pesar de que el pueblo de México los aplastó este 2 de junio. Amigos, vamos a ir a este debate que se dio en el INE. Adelante, diputado Hamlet García Almaguer. Gracias, presidenta. No coincido con que los ejercicios de la Ciudad de México y a nivel federal sean comparables. En la Ciudad de México, para conocimiento de la audiencia y ojalá los medios lo especifiquen, no solamente se tiene la lista del partido, que es la lista A, como existe a nivel nacional, sino la lista B, que son los mejores perdedores, los mejores segundos lugares, coloquialmente llamados
repechajes también. Y esto pues tiene un sustento democrático de mayor calado. Es similar a lo que ocurre con el Senado de la República, en donde el partido coalición ganadora se lleva 2 lugares y el partido coalición perdedora se lleva 1. No puede haber entonces una predilección de los partidos políticos sobre quienes llegan en la lista B, porque depende del mérito, del esfuerzo y de también el resultado y el apoyo que han recibido de la ciudadanía. En la lista entonces de las diputaciones de representación proporcional de la Ciudad de México, veremos a muchas legisladoras y legisladores que han tenido un respaldo enorme en la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputado. Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna. Gracias, Presidenta. Creo que el senador Álvarez y Casa está muy desinformado y ha distorsionado mucho lo que sucedió en el Consejo del Instituto Electoral de la Ciudad de México. No se dio un cambio de grupo parlamentario. En primer lugar, senador, y para todos los que nos están escuchando, en la Ciudad de México tuvimos un convenio de candidatura común. En el convenio de candidatura común, los lineamientos del Instituto Electoral obligaban a quienes íbamos en candidatura común a tener identidad entre los votos que se asignaban a los partidos que integraban esta candidatura común y el siglado de los mismos partidos. Debían de tener identidad. Y con base en eso se siglaron candidatos. Lo que sucedió después es que un proyecto previo del instituto pretendía asignar a los partidos políticos con base en una parte del convenio que hablaba del grupo parlamentario, pero esto no respetaba el siglado, que tiene que ver con la identidad en la votación que se establecía. Es un tema técnico jurídico, a lo mejor no lo entiende usted, pero efectivamente la mayoría de los consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México sí lo entendieron y aplicaron la ley, la Constitución de la ciudad y los lineamientos para que Morena pudiera tener la representación que el pueblo de la Ciudad de México les dio. Ustedes perdieron la elección en la Ciudad de México y eso se refleja también en la Cámara de Diputados local. Y esa fue la asignación que se dio. Ustedes estarán en su derecho de impugnar lo que consideren. Nosotros vamos, por supuesto, a defender con toda esta asignación y se lo digo muy clara y muy tajantemente. Es un asunto jurídicamente muy claro, jurídicamente pulcro, que tiene sustento en la votación y en las leyes. Ustedes lo que pretenden es socavar la voluntad popular y pretender generar obstáculos a través de las posiciones que han tenido en el Congreso, como lo han hecho estos 6 años. Pues el pueblo ya les dijo que no. Triste realidad para ustedes. El pueblo les dijo, ya no más el pretender poner obstáculos para que impidan ustedes que avance la transformación. Ahora nosotros, pueblo, le damos nuestra confianza a la coalición Morena, PT, Verde, para que ellos gobiernen y hagan las reformas que se necesitan. Y eso lo vamos a defender en tribunales y hasta donde llegue. Porque tenemos un mandato, se los dije la vez pasada, y nosotros no vamos a abdicar a ese mandato. Ese mandato es definitivo y la responsabilidad de nosotros es defender lo que el pueblo determinó. Entonces, ¿estaba usted mal informado, senador? Así fueron las cosas que sucedieron en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Le di seguimiento personalmente al tema, por eso estoy enterado. Y además, no desde ahorita. Estuve pendiente cuando el PAN, de manera artificiosa, pretendía impugnar nuestro convenio de candidatura común. Perdieron en la Sala Ciudad de México, perdieron en la Sala Regional de la Ciudad de México y, lo voy a decir ahorita, pues lo saben, presentaron su demanda extemporánea y se las desechó la Sala Superior, ni siquiera la pudieron presentar a tiempo. Entonces conozco bien el tema, conozco bien el asunto, lo tenemos estudiado y medido desde hace meses y es legal, justo, correcto lo que hizo el Instituto Electoral de la Ciudad de México y nos asignó las diputaciones que conforme a la votación, la Constitución y la ley nos correspondían.
Y en esa defensa, tenga usted la certeza que vamos a ir hasta el final y con todo, porque son posiciones que le pertenecen a nuestro movimiento por mandato del pueblo. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Licenciado Ángel Clemente Ávila Romero. Muchas gracias, Presidenta. Saludos a todas y a todos los integrantes de este Consejo General del INE. Quiero iniciar primero comentando que nuestro partido, el Partido de la Revolución Democrática, ya hemos empezado a presentar nuestros juicios de inconformidad en cada una de las 300 consejos distritales. Entonces, informar a usted, señora Presidenta, a las y los consejeros y por supuesto a quienes están siguiendo esta transmisión, que nosotros ya hemos presentado los 300 juicios de inconformidad en cada una de las juntas distritales. Esto es importante porque nos va a permitir tener una estrategia de defensa para nuestro partido político. Hemos denunciado en el ámbito federal lo que a derecho corresponde y en cada una de las 300 juntas distritales con distintos argumentos hemos estado trabajando en ello. También desde aquí quiero comentar que sabemos la situación complicada y difícil que está pasando el Partido de la Revolución Democrática, un partido que tiene historia en este país y que ha puesto persecución, muertos y sangre para la lucha de la transformación democrática en México. Por eso hoy quisiera hacer un homenaje para que no se olvide a las y los luchadores del PRD y desde antes del PRD, que vienen desde la izquierda mexicana, desde el registro del Partido Comunista, para pasar al Partido Socialista Unificado de México, al Partido Mexicano Socialista, después el Frente Democrático Nacional y en 1989 la conformación del PRD. El PRD siempre ha luchado y se ha caracterizado por ser el verdadero partido de la izquierda en México. Hemos impulsado muchas reformas que han transformado la vida nacional. Hemos luchado por la construcción del Instituto Federal Electoral y hoy Instituto Nacional Electoral, que acredita y garantiza el voto libre y secreto de las y los ciudadanos. Hemos luchado por la construcción de instituciones como los tribunales electorales, donde ya los congresos, tanto locales o federales, ya no califican las elecciones, sino es mediante un proceso jurisdiccional, donde se evalúa y se valora todo lo que pasó durante los procesos electorales. Hemos impulsado en nuestra historia el derecho de las mujeres a participar en política, a tener una vida libre de violencia. Hemos impulsado el tema de los matrimonios igualitarios, los derechos de la comunidad, de la diversidad. Hemos impulsado los derechos de los trabajadores. Hemos impulsado el tema del aumento al salario. Hemos impulsado los derechos individuales, pero también los derechos sociales. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Entonces, sirva hoy esta intervención para hacer un llamado a las y los perredistas que han defendido a nuestro partido y sus causas durante muchos años. Decirles también desde aquí que el esfuerzo no será en vano, que estamos ante la disyuntiva de poder cerrar un ciclo en la izquierda de México como un partido fundamental en la vida nacional, pero también estamos listos para, en caso de no lograr el esfuerzo de defender en los tribunales la existencia del PRD, poder iniciar la construcción de manera inmediata, el aglutinamiento de las distintas fuerzas de izquierda en este país para poder consolidar un esfuerzo político en el futuro. Entonces, no desmayamos, no nos damos por vencidos, seguimos luchando y seguimos peleando, primero por mantener al PRD como parte de la vida política nacional. Hoy, escuchando
las intervenciones de mis compañeros, de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido en estos últimos días, está claro que la lucha por la democracia pasa por tener una autoridad electoral independiente y autónoma. Hoy hemos visto cómo cuando las autoridades electorales son capturadas por el gobierno, cuando son capturadas por una coalición oficialista, pasa lo que estamos observando, desgraciadamente, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ese es el grave riesgo, uno de los graves riesgos para el país, cuando no se tienen los contrapesos necesarios. O a veces, teniendo los contrapesos necesarios, cuando no se respeta la ley y no se respeta la Constitución por parte de los gobernantes. No vamos a dejar de señalar que fue una elección donde no hubo equidad, donde no hubo piso parejo, donde la intervención del presidente de la República fue fundamental y donde la utilización de los programas sociales para lograr la votación que tiene la coalición oficialista fue sin lugar a dudas una operación electoral. Hoy hemos visto casualmente cómo aumenta la pobreza extrema en este país, pero el número de votos por la operación electoral de los programas sociales también aumenta para la coalición oficialista. Y mucho hay que reflexionar, mucho hay que corregir en la oposición. Hay que tener mucha autocrítica y saber escuchar qué hicimos bien y qué hicimos mal. Pero que tampoco nos vengan con el cuento de que del lado oficialista todo se hizo perfecto. Hay muchos señalamientos de muchas inconsistencias, de mucha violencia que tuvo un lugar preponderante en buena parte del país y que vamos a demostrar que tuvo un efecto electoral, que los muertos, que los candidatos asesinados en todo el país, por supuesto que influyeron en el proceso electoral, por supuesto que hicieron que la gente se alejara de las urnas. Por eso nosotros no bajamos la guardia. Estamos acostumbrados a luchar contra la adversidad. El PRD ha luchado contra el presidencialismo a lo largo de toda su historia. No nos amedrentan. Vamos a presentar nuestros argumentos, vamos a presentar las pruebas que tenemos y vamos a exigirle a la autoridad que las valore en su proporción, porque son determinantes para el resultado del Partido de la Revolución Democrática. Y vuelvo a repetir, hoy más que nunca necesitamos pesos y contrapesos. Hoy más que nunca necesitamos una autoridad electoral que no sea capturada por el gobierno y que actúe de manera autónoma. Hay que defender el voto ciudadano en la Ciudad de México para que el próximo Congreso local tenga, las fuerzas políticas tengan el voto que realmente ganaron en las urnas. Hay que seguir luchando por un poder judicial autónomo que pueda velar por los derechos de las minorías para que las mayorías no se sientan que pueden avasallar en todo tiempo y en todo momento en las cámaras de diputados en las próximas reformas. Ahí estaremos acompañando a la oposición y el PRD seguirá luchando para defender su registro y en caso contrario estamos listos para iniciar una nueva aventura. Muchísimas gracias a todos y a todos. Gracias, Ángel Clemente Ávila. Maestro Víctor Hugo Sondón Saavedra. Muchas gracias, presidenta. La realidad de lo que pasó en el OPRE de la Ciudad de México es que presionaron a las y los consejeros. Ya había sido publicado un primer acuerdo en donde venía una asignación distinta, diferente. Los presionaron, los obligaron a ir a un receso, se fueron y al regreso de este receso fue que hicieron una asignación diferente. Ahora sí hablamos de fraude procesal, ahora sí hablamos de fraude a la ley y a los principios de representatividad que rigen a nuestro país en el ámbito electoral. No quieren contrapesos, esa es la realidad. No quieren contrapesos, quieren tener legislaturas autoritarias. La ilegalidad de lo acontecido en el OPLE de la Ciudad de México es algo sumamente preocupante. Asignarle una sobrerepresentación
a Morena asignarle una mayoría artificial que no vamos a permitir, y efectivamente iremos a la autoridad electoral, iremos al tribunal a pedirles que le corrijan la página a las presiones de Morena y a lo acontecido en el OPLE. Lo aprobaron con 7 escritos, señor representante de Morena, con 7 escritos de morenistas que se cambiaron al verde ecologista, así como lo hicieron. No sé si eso ya lo habrán cambiado o vieron que no era por ahí. Por supuesto, iremos al tribunal, como ya lo mencioné. Quieren zanjar el camino. Aquí lo que se alcanza a vislumbrar es que quieren zanjar el camino para hacer lo mismo con el Congreso de la Unión. Por ahí van de nuevo. Por ahí quieren ir. Porque, sin duda alguna, la ciudadanía les dio una representatividad que nosotros respetamos. Y que en algunas localidades pues, estamos yendo a puntos específicos en donde creemos que hubo anomalías, incidencias, nos íbamos al tribunal. Tal vez las menores. Nosotros no vamos contra esa votación que obtuvieron, vamos en contra de lo artificial que quieren ustedes tener en los congresos locales y que seguro será la propia acción que seguirán posteriormente en la legislatura federal. La razón de existir de la asignación plurinominal en el modelo mixto mexicano es hacer guardar esa proporcionalidad en la representación, en la pluralidad política de los órganos legislativos. Es el verdadero deber de la vigilancia de las autoridades electorales y la real forma de hacer prevalecer dicha voluntad que se expresó en los votos de los ciudadanos y la supremacía del orden constitucional al respecto. Este poder constituyente implementó el sistema de representación proporcional como esa herramienta, lo dije en la mañana, como esa herramienta representativa que otorga la participación política a los partidos políticos conforme a la votación que la ciudadanía otorga en su favor. Por tanto, este sistema debe privilegiar en todo momento la representatividad al interior del Congreso, de manera tal que los representantes electos revistan esa representación de la afinidad ciudadana en sus proyectos legislativos. En este proceso electoral, las coaliciones presentamos propuestas a la ciudadanía con una finalidad, y cada uno en una sola opción política que nos identifique con la ciudadanía y que se obtuvo en las votas en las urnas, en razón de esto, ese voto por parte de la población. Así, en términos de este espíritu del andamiaje de proporcionalidad constitucionalmente establecido, la realidad de la preferencia ciudadana debe tener una consecuencia y reflejo directo en los escaños que sean asignados en el Congreso y en los congresos locales y que corresponda a la votación recibida en las urnas. Las candidaturas emanadas de una misma opción política, ya sea coaliciones o partidos políticos, sostienen la misma plataforma electoral como eje central para la formulación de sus propuestas de campaña y acciones de gobierno. Y en esta propuesta fue la que fue objeto de la votación de este pasado 2 de junio, guardando cada uno la proporcionalidad de la representación ciudadana. De hecho, ser representada de forma completa, regateo alguno conforme fue expresada en esa emisión del voto, en la asignación no puede caerse nuevamente en una visión parcial de la realidad. Este Consejo General, como operador jurídico de la Constitución y de la normativa electoral, tiene el deber de colocarse frente a la realidad en la que fue votada por la ciudadanía, por cada uno de los ciudadanos, y con base en ello realizar una interpretación que siempre dentro del cauce legal permita acercar esta proporcionalidad de los votos a la opción política electa. En esta tarea se debe partir de observar que el sistema de representación proporcional se constituye como un garante del pluralismo político que permite a todos los partidos políticos minoritarios tener acceso a los puestos de elección popular, y de esta manera se escuche la voz de quienes al votar no alcanzaron esa mayoría, y que a la vez limita al partido mayoritario únicamente conforme a los votos que obtuvo. No hay una exigencia mayor a eso, pero tampoco podemos aceptar un requerimiento menor que ese equilibrio. En estos términos, las barreras legales, umbrales mínimos contemplados en el sistema electoral proporcional tienen una importancia especial
en la conversión de los votos en escaños, con la función primordial de hacer funcional la representación de los partidos políticos y con esto permitir que cada forma de pensamiento plural como lo es el país tenga el legítimo acceso a esta representación que en las urnas fue otorgada, que fue concedida. Es por eso que yo le pido a este Consejo General que a la luz de los acontecimientos que están dando ahorita en los OPLES locales puedan ver que la línea es esa. Van a buscar que eso suceda también en el Congreso de la Unión. Les pido que no lo permitan. Obviamente iremos a las instancias legales para poderlo impugnar. Se han metido en todo. La secretaria de Gobernación, esa tentación que tienen que nuevamente, seguramente que la secretaria de Gobernación organice las elecciones, que tan es así, en una mañanera, la secretaria de Gobernación dio resultados, invadiendo la esfera de competencias y de atribuciones de ese Instituto Nacional Electoral, en una total violación a las funciones que tiene ese instituto y que no tienen absolutamente nada que ver con el gobierno, que no tienen absolutamente nada que ver con la Secretaría de Gobernación. No permitan, consejeras, consejeros, que esto suceda, que esto pase. Estamos no tan solo ante el escrutinio público de ver que se cumpla lo mandatado en las urnas. También los organismos internacionales están atentos a lo que está sucediendo en el país. No permitan esta ilegalidad, no permitan este agandalle. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Víctor Hugo Sondón. ¿Retiró su participación, diputado? No. Ok, adelante, diputado Fernández Noroña. Muchas gracias, muy buenas noches. No, hombre, ¿cómo perder tan buena oportunidad? A ver, estamos viendo cómo los paniaguados mienten como respiran. Yo esperaba que la representación de Acción Nacional emitiera una disculpa a la secretaria ejecutiva, porque le dijo que de un plumazo le estaban quitando 9 millones de votos. Tiene el documento en su mano y la lectura fue correcta. 10.107.000 y luego en la primera circunscripción 1.886.000. Y miente, y todavía dice con su dedito que no, miente. No se disculpa y luego sueltan todo. O sea, es que no entienden que no entienden. No les voy a decir, hoy que estuve en La Lagunilla, cómo dice el pueblo que fue el resultado de la elección del 2 de junio. No se los voy a decir, porque ese les va a gustar menos todavía que los términos que he utilizado. Pero sí es evidente que hoy aquí estamos viendo cómo actúa la oposición y cómo algo que criticaban, esa bonita costumbre de meter un tema que no es tema por la puerta trasera, estamos discutiendo la asignación de diputados de representación proporcional de la Ciudad de México. Me perdí. Aquí, por más que busco en el informe, no veo ese tema. Pero además se dice una actitud autoritaria de nosotros, pues si nosotros no somos la autoridad electoral ni en la Ciudad de México ni en el nivel nacional. Ahora sí que alguien me explique. Y veo que algunos consejeros que no les gustan mis términos, no se les mueve una ceja de que esté diciendo la representación del PRD una talante autoritario, fraude a la ley, fraude a la voluntad popular. De Jalisco no han dicho ni pío, donde hubo, por decirlo suave, un manejo desasiado de la paquetería electoral, por decirlo suave. Y eso, pero miren qué tranquilos. Pero y además ya ni siquiera se da cuenta la representación de Acción Nacional de la majadería. Hemos pasado del INE no se toca a no hagan eso. Ya los estamos viendo, ya los van a acusar también de tentación autoritaria cuando den a conocer cómo quedó la representación proporcional, porque claro que alcanzamos los 2/3.
Y nosotros no hemos cambiado nuestro punto de vista, seguimos exigiendo a los consejeros que no ganen más que el presidente y que se apliquen a las políticas de austeridad y que se hagan los cambios que se tienen que hacer. Aquí se dijo por la mañana que queremos desaparecer al INE. Cuando cambió de IFE a INE, nadie dijo que desaparecieron al órgano electoral. Nadie dijo eso. Pero no lo queramos cambiar a INEC porque entonces queremos desaparecer. No querramos una reforma al Poder Judicial porque queremos desaparecer al Poder Judicial. Si Claudia Sheinbaum Pardo tendrá 2/3 en el Senado y puede decidir los ministros de la Corte que le tocan en su sexenio, y no queremos eso. No queremos el control de la Corte, lo que queremos es que haya justicia y un Poder Judicial independiente, que no sea corrupto. Y lo que queremos es que no nos roben ni votos, ni el patrimonio nacional, ni nada. Que no nos roben, no es mucho pedir. No es mucho pedir del pueblo. Y nosotros representamos al pueblo, perdón. Y la oposición también, pero se le olvida. Y la oposición solo responde un puñado. Son la cleptocracia que el pueblo no quiere más. No entienden que no entienden. Siguen sin asumir. Y luego el PRD me imagino que hizo su obituario. Porque iba a ser yo una figura muy fuerte aquí, pero no la haré. Pero he visto que cuando a algunos pollos les cortan la cabeza para luego comérselos uno. Así es el procedimiento. Sigue el cuerpo por ahí caminando, ¿no? Ya sin cabeza. Pues más o menos así está el PRD. Y es tristísimo, porque efectivamente hicieron de la opción de izquierda electoral más importante del país, que tenía el registro del Partido Comunista, hicieron lo que hicieron. Desaparecerlo, sepultarlo, envilecerlo, subordinarlo a la derecha, al PRI y al PAN, a sus asesinos, a sus represores, a sus opresores. Se los vuelvo a repetir. Y se sorprenden del resultado. Se sorprenden del resultado. El PRI y el PAN votaron el IVA del 10 al 15 siendo minoría. El IVA del 15 al 16, el FOBAPROA. ¿Le puedo seguir? La privatización, el despedazamiento en 5 partes de Comisión Federal de Electricidad, la entrega del petróleo, la deuda externa, cualquier cantidad de agravios para el pueblo. Y se preguntan, no, es que fueron los programas sociales. No, es que el presidente en las mañaneras decía que qué bueno era la 4T. No, bueno, ¿de veras piensan que el pueblo es tonto? Y el pueblo ya les demostró que despertó y que está ejerciendo su poder con toda firmeza y siguen pensando que el pueblo es tonto. Por eso desaparecen como opciones electorales. Lo dije y lo repito, ¿qué va a hacer el PRI y el PAN? Es su problema. ¿Juntos siguen? Ya vendrán a decir su obituario en 2027. ¿Separados? Igual. Igual. No hay oposición desde ese lado. O sea, Movimiento Ciudadano con lo que hizo en Jalisco, se pintan de cuerpo completo. Y aquí defendiéndolos, Acción Nacional por la mañana. Bueno, está bien que… Y si todo lo que dijeran del DF, como dicen, suponiendo sin conceder que fuera cierto, pues lo impugnan. Pero ¿dónde está el talante autoritario que tenemos que ver en el asunto? Si es la autoridad electoral la que resuelve, pero además mienten. Además, mienten. Trabajo ingente el que hizo el Instituto Nacional Electoral con toda esta información que nos dan, se los agradecemos y los felicitamos. Tendremos críticas a cosas, seguro, pero sería mezquino no reconocerles el trabajo, con todas las diferencias que aquí hemos manifestado. Y no porque digan, van a decir es que como dijeron que sí ganaron, no, eso lo dijo el pueblo, no fue el órgano electoral, perdón. Eso lo hizo el pueblo con su voto, con su determinación, con el ejercicio de sus derechos ciudadanos. A él se lo debemos, al pueblo le debemos todo. Todo es todo, no solo lo electoral, es el que mueve al país. Los pueblos mueven al mundo, crean la riqueza. Y al pueblo vamos a servir, vuelvo a insistir. Hablan de diálogo. ¿Cómo vamos a dialogar con semejantes majaderos? Con semejantes faltos de rigor intelectual, con semejantes
Pues sí, lo digo, farsantes, que dicen una cosa y su contraria, que no tienen el mínimo de consistencia, que no tienen el mínimo de seriedad, que no tienen el mínimo de honor. El mínimo de honor. Se tenía que decir y se dijo. Gracias.